Judicial es uno de los tres poderes del Estado. Está formado por jueces que son ciudadanos técnicos en derecho de una manera acreditada. Los jueces no son elegidos por los ciudadanos, pero esto no quiere decir que el Poder Judicial sea menos democrático que los demás poderes, el Ejecutivo y el Legislativo, porque los jueces son elegidos por un tribunal de oposición que está formado por técnicos en derecho que eligen de entre todos los ciudadanos a los mejor formados, a los mejores juristas. Para acceder a la carrera judicial y fiscal se tiene que superar 3 exámenes que son eliminatorios. Un examen tipo test, un primer examen oral de 1 hora de duración en donde se tienen que cantar como tipo loro 5 temas, y un tercer examen también oral de 1 hora y también con 5 temas tipo loro para cantarlos. Quienes superen estos 3 exámenes pasan a la Escuela Judicial, que tiene su sede en Barcelona, y allí comienza un periodo de formación práctica en donde se aprende pues, realmente a redactar tus primeras sentencias, y además se hacen estancias en despachos de abogados, en la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en órganos colegiados, en órganos unipersonales. Allí sabremos, por ejemplo, los futuros jueces cómo y cuándo y de qué manera se van a pedir por parte de la Policía Judicial autorizaciones de intervenciones telefónicas, por ejemplo. Bien, en teoría, esta última parte también es eliminatoria y puede el aspirante suspender el periodo práctico de formación en la Escuela Judicial, aunque no sé si alguno ha suspendido, no sé si en toda la historia desde que existe la Escuela Judicial en Barcelona ha suspendido uno, pero propiamente se puede suspender. Realmente así se seleccionan los mejores jueces. Desde hace unos meses se habla y se debate sobre esto. Hay quienes consideran que los mejores jueces no son los jueces que han demostrado memoria, una capacidad desorbitada de memoria a través de estos mecanismos, este examen oral y de test, puesto que es necesario analizar si el juez tiene otras capacidades como la empatía, la capacidad de captar la realidad, de ponerse en el lugar del otro, las relaciones sociales, incluso de valorar si sufre algún tipo de trastorno psicológico, psiquiátrico, alguna anomalía de salud mental. Las voces que cuestionan el modelo actual, que consideran excesivamente memorístico, ponen el acento en la necesidad de que se examinara en un modelo alternativo la capacidad para trasladar al caso concreto la ley previamente aprehendida por el aspirante a juez. Incluso porque de esta manera se valoraría la capacidad de proyección de su experiencia previa en el mundo del derecho, bien como profesor de la universidad o bien como abogado, la capacidad de llevar lo que conoce, sus conocimientos al caso concreto y de dar una respuesta mucho más equitativa. Incluso se valora la posibilidad de una entrevista personal en la que el tribunal de oposición o de selección pueda detectar posibles problemas o patologías de salud mental de los futuros jueces. Bien, este segundo mecanismo o modelo alternativo también tiene su cuestionamiento, puesto que se considera que quizá podría ser más proclive a la facultad para la administración de seleccionar a los jueces por su ideología. En el sistema memorístico más objetivo quizá solamente pueden aprobar los que se saben los temas, y solamente aprueban los que se lo saben, mientras que en el otro sistema, el de dictamen, entrevista personal, cabría la posibilidad de que se eligiera al aspirante que tiene que aprobar y luego se motivara ad hoc. La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial considera que este es un tema clave y muy interesante para someterlo a debate, y en la segunda edición del programa Justicia en la Diana vamos a hablar sobre ello. Tenemos con nosotros a Jesús Villegas, el secretario general de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, magistrado de la Jurisdicción Penal en Madrid capital. También nos acompaña Alejandro Ruiz de Pedro, ¿lo he dicho bien? Sí. Que es abogado con más de 20 años de ejercicio, también especializado, creo, en la jurisdicción penal. Esta es nuestra segunda edición del programa Justicia en la Diana y nos encontramos en un sitio estupendo para la realización de esta entrevista, como es el despacho de Isabel Winkels.
Bien, como digo, el tema que hoy vamos a tratar, vamos a someter a debate, es el de la selección o reclutamiento, como dicen algunos, de los jueces en España. Es un sistema, en principio, que en España está funcionando razonablemente bien. Por lo tanto, podríamos preguntarnos si verdaderamente convendría cambiarlo y, si se cambia, ¿por qué modelo alternativo? Comenzamos con Jesús. Buenos días, saludos, Rosa, Alejandro, Sandro. Vamos a ver, cambiarlo, por supuesto que hay que cambiarlo, si por cambiar entendemos mejorar. No obstante, yo para la preparación de este programa me he estado documentando y algunas cosas que he leído, no sé si las han escrito españoles o gente que vive en Marte. Se dice que el sistema ha sido un completo fracaso, un desastre. Bueno, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero el sistema de oposiciones, desde un punto de vista científico, empírico, contrastando por los hechos, por lo menos ha dado dos resultados muy buenos. Uno de ellos es un nivel de jueces que es razonablemente limpio. En comparación con otros colectivos, la corrupción nos afecta muy poco. Lógico, porque los chavales que sacrifican una parte importante de su juventud no lo van a hacer, desde luego, por motivos económicos, porque para eso hay otras profesiones. Pero luego, otro aspecto que a mí me interesa muchísimo es la objetividad. Fijaos que actualmente el número de mujeres que ingresan a la carrera judicial puede estar en torno a un 60, 70% o incluso más. Más, 70%. Sí. Bien. No obstante, el número de mujeres que ocupan cargos de responsabilidad dentro de la justicia española, a medida que vamos ascendiendo por la pirámide, por las jerarquías, son menores, cuando en los nombramientos se introducen criterios de discrecionalidad. Entonces, ciñámonos a los hechos. Mejorable, sí, pero la base es buena. ¿Tú eres también de la misma opinión? Bueno, coincido, soy de la misma sobre opinión. todo la objetividad, me ha gustado la cuestión de la objetividad. Soy de la misma opinión en cuanto a que es mejorable. También es cierto que debemos partir de una premisa, que es ¿qué debe hacer un juez? ¿No? ¿Cuál es el día a día de un juez? Yo creo que eso es lo principal para empezar a saber cuál es la formación y los criterios de selección del mismo, ¿no? Y luego supongo que nos extenderemos, ¿no? Pero a modo de introducción tenemos que saber qué es lo que hace un juez. Y además decírselo a la gente, porque mucha gente no sabe qué es lo que hace un juez, ¿no? Y desde mi punto de vista, un juez tiene que aplicar la ley, por tanto tiene que conocerla, tiene que tener un conocimiento teórico de la ley, pero también tiene que discernir entre la verdad y la mentira. También tiene que saber si las pruebas que se le están presentando son suficientes o no. Tiene que tener una gran capacidad de concreción y de síntesis. Es decir, hay una serie de cuestiones que no son meramente memorísticas, que ese va a ser uno de las piedras de toque de la cuestión, no van a ser íntegramente memorísticas, que están ahí, y mientras otros países se han dado cuenta y están empezando a evolucionar en ese sentido, en España todavía hacemos una prueba que yo creo que no es suficiente, o que nos va a dar eminentes papagayos, con todos los respetos, pero no podemos tener gente muy brillante a nivel memorístico, pero que luego estén muy fuera incluso de la sociedad que tiene que juzgar, y además también no tenga estas capacidades de percepción que sean necesarias. Pero en una primera fase del proceso de selección sería así, que es muy memorístico, el test, los orales, los dos orales, pero luego hay una fase de práctica en la escuela judicial. Pero no son solamente las oposiciones. Luego después está la escuela judicial, luego después hay una fase de prácticas tuteladas y luego después trabajan también como jueces de refuerzo. Entonces, el conjunto es mayor, ¿no? Y desde una perspectiva de análisis de la persona, del juez, desde el punto de vista psicológico del juez y también de aprendizaje del propio juez para analizar la realidad que luego le va a tocar juzgar en las instancias, ¿no? Un poco por hacer el abogado del diablo, quizás por donde vayan tus críticas, si me permites que asuma un poco tus argumentos, es decir que sí, que es verdad que hay una fase práctica, pero que donde verdaderamente se deciden las oposiciones y que es muy raro que alguien que haya aprobado las oposiciones no suspende nadie en la escuela judicial. Ahí iría tu yo no he visto... Pero es posible, la ley lo permite. Sí, claro, pero de facto no existe. Mientras en otros países cercanos, ¿no? Y quizá la última reforma francesa puede ser un modelo que podemos tener en cuenta, ¿no? Mientras que en otros países cercanos se le da una importancia casi igualitaria
al conocimiento técnico y al dogma, que es necesario, ¿no? Saberlo. Y además, se me permite la puntualización, cuando uno está tratando con un juez que sabe de lo que habla, es una maravilla. Cuando uno tiene un juicio penal con un juez que viene del penal y que tiene una amplia formación en derecho penal, da gusto con él, ¿no? Que no siempre es así, ¿no? Porque también podríamos hablar de los criterios de especialización, que nos daría para otro programa y para otro debate, ¿no? Pero es verdad que en la práctica, el 99% de la oposición, diga lo que diga la ley, es aprenderte los tomos de la oposición. Pero una cosa me llama la atención, ya que incides sobre eso, porque el ingreso en la carrera judicial y fiscal es el mismo. También los fiscales, los futuros fiscales, siguen el mismo proceso de selección que los jueces. ¿Por qué, y es una pregunta que lanzo, por qué no hay debate social sobre el proceso de selección de los fiscales, que también es memorístico, y luego tiene la parte práctica, en el Centro de Estudios Jurídicos, me parece que es? Y sí hay debate respecto de los jueces, porque jueces y fiscales al final son parte del Poder Judicial. Sí, pero al final la última palabra la tiene el juez. Pero es la petición del fiscal. Sí, pero hay una iniciativa. El juez puede determinar lo que quiera, diga lo que diga el fiscal. Yo, Sandro, entiendo que tú, en las propuestas que haces, también las extenderías a los fiscales, obviamente. Sí, claro. Sí. Toda persona que tenga en su capacidad, y no estoy hablando solo de las carreras judiciales, ¿no? También podemos hablar de los médicos. Es decir, claro, no puede haber un juez sin empatía, no puede haber un médico sin empatía, no puede haber un abogado sin empatía. Sin embargo, no se cuestionan las oposiciones de médicos, ni tampoco las de abogados de pero deberían cuestionarse. Sigo defendiendo a Sandro, deberían cuestionarse. Deberían cuestionarse. Lo que yo sí que veo, yo he sufrido la oposición como opositor consorte, ¿no? Yo no he opositado, pero he sido opositor consorte. Y claro, vivir día a día con un señor que se llama Carperi, que amanece contigo y se va contigo, buscarte la vida para buscarte un preparador, tener que ir mendigando preparadores, encontrar uno bueno, malo y regulares, porque hay de todo, ¿no? Eso al final, estudiar todos los días de la semana, descansando 4 o 5 horas, un sábado o un domingo, ¿no? Altera tus percepciones sociales, altera tu familia, altera tus amigos, altera el sueño, altera tu alimentación. Sobre esa base no puede salir nada bueno. Es decir, o si puede salir. Pero es un sacrificio. Es un sacrificio. Termino el razonamiento. Creo que el sacrificio inicial, y completamente inútil, porque lo memorístico tiene una gran parte de inútil en la sociedad en la que vivimos. Lo único que se ha creado, yo creo que las plazas se han creado... Porque todas las oposiciones son memorísticas. Sí, pero la oposición al final no es más que decir, tenemos tantas plazas, tenemos tanta gente, tenemos que cribar de alguna manera. Pero es lo más lo que tenemos es que buscar la criba, no que sea la más objetiva, puede ser una criba subjetiva, pero donde estén los mejores. Lo que decía en Alemania, esto hace poco se lo debatían también, que estén los mejores. La pregunta es, ¿en las pruebas españolas están los mejores? Académicamente, aunque no existe esa preparación previa como en Alemania y demás, académicamente es posible que sí. Es muy difícil, las pruebas memorísticas a las que se enfrentan los opositores son muy difíciles. Ahora bien, yo creo que adolecemos de una gran parte de formación sociológica, psicológica... ¿Pero cuál sería el modelo alternativo? Es la pregunta bien lanzada al principio. Me dejas, Sandro. Mira, yo básicamente tenemos unas posiciones muy similares porque tú no quieres politizar la justicia, lo sé porque llevamos trabajando mucho tiempo, además nos conocemos de Guadalajara. Lo grave es que los que proponen la reforma del sistema de oposiciones tienen una agenda oculta y en realidad quieren politizar. Entonces, más que mejorar, lo que quieren es destruir. Yo simplemente te hago 2 pequeñas observaciones. Mira, eso de que la oposición destruye la salud mental de los jueces es un chascarrillo. Eso no tiene base científica ninguna. La oposición supone un gran sacrificio, pero hoy día con un mercado laboral, Sandro, como el que tenemos, tan durísimo, donde los trabajadores están perdiendo derechos a marchas forzadas, se trabajan como bestias. Yo recuerdo haber estado hablando hace poco con un conductor de Uber y me decía que trabajaba 12 horas al día. En la actualidad, si quieres tener un cargo, aunque sea de repartidor de pizzas,
tienes que dejarte la piel. No iba a ser en la justicia Y una excepción. Además, el sistema de oposiciones se desarrolló en España en el siglo XIX, precisamente cuando el Estado necesitó un cuerpo de élite y lo hizo a imagen y semejanza de los ingenieros. Los ingenieros tienen que trabajar como animales, con matemáticas, con cálculo, con física. Un juez no puede ser distinto. Ahora bien, donde sí estoy yo completamente de acuerdo contigo, es que la memoria, aun siendo muy importante, no es lo único. Deberíamos introducir otros elementos más. Mira, yo te propongo uno, porque yo sé que tú eres una persona con influencia. ¿Qué es lo que más preocupa a un juez cuando llevamos ya años? Tú llevas muchos años de abogado, conoces a los jueces, yo llevo muchos años de ejercicio. Mira, al principio me preocupaba no conocer la ley, equivocarme. Ahora, ¿sabes lo que verdaderamente me inquieta? Dejarme llevar por mis prejuicios. Resolver porque esta persona me recuerda a mi papá, porque esta persona tiene un perrito y a mí me encantan las mascotas, porque yo inconscientemente siento empatía o antipatía. Nos deberían dar formación en psicología, en sesgos cognitivos, en todas esas herramientas de conocimiento de la psique humana que nos permiten despolitizarnos. Pero claro, los que están ahora propugnando la reforma de las oposiciones, lo que quieren es un modelo de juez comprometido que no solamente se sustraiga a esas tendencias internas, sino que se deje llevar por ellas. Bueno, mira, aquí planteas dos cuestiones que vamos a intentar separar para no confundir. Primero, estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, porque es lo que yo defiendo. O sea, yo creo que el método memorístico no puede ser el 90% de la oposición, el 99% de la oposición. Yo recuerdo una profesora con cariño de la carrera que nos hizo aprendernos los artículos 1288 y siguientes del Código Civil, ya sabemos de lo que estamos hablando, al 1314, todavía lo recuerdo, pero que no sirve absolutamente para nada. Yo ahora estaba preparando unos temarios del Código de Vigilancia Penitenciaria, etcétera. Oye, si es que está todo en Internet. Yo no necesito saber el artículo, pero sí que necesito saber dónde buscarlo. Esto ya desde la carrera, esto es bueno para un abogado, para un juez, para un notario, para un registrador, para toda la carrera judicial. Es decir, no tanto la memorística, sino cómo tener recursos asociativos y de síntesis que te permitan buscar las cosas. Y eso lleva una carga sociológica y psicológica importante. En Francia creo que en los tribunales se ha incluido la figura de un psicólogo, se incluye la figura de un psicólogo y de un sociólogo. Y la segunda cuestión que tú planteabas, a mí me parece vital. Claro, al final lo que queremos son jueces del régimen. Entonces, si queremos jueces del régimen, ahí nos van a encontrar a ti y a mí en primera fila de batalla. Porque, y lo he visto en Twitter estos días, ¿no? A raíz de alguna sentencia, he visto cómo el poder legislativo en masa ha entrado contra el judicial, cuando, oiga, es que son ustedes los que dictan las leyes que nosotros hacemos cumplir, ¿no? Cumplimos y hacemos cumplir. Por tanto, y había muchas personas de ese partido en concreto, en este concreto era el Partido Socialista, por una sentencia y por unas palabras de Adriana Lastra y demás, que decía que se metían con los jueces de una manera completamente injusta y arbitraria, y ahí sí que hay que defender a la carrera judicial cuando hay que tratar al legislador, porque, ojo, deberíamos hablar otro día de la formación que hace falta para ser legislador. Porque claro, aquí para ser juez tiene que formarse mucho, pero cualquier indocumentado entra y ha entrado y está entrando en el Congreso. Perfecto, es que en el modelo continental y europeo, los jueces aplicamos la ley, estamos sometidos al imperio de la ley. Somos simplemente aplicadores de esa ley que sale del legislativo. No es el mismo caso que del modelo anglosajón, en donde existe un sistema de precedentes y donde no es un sistema completo, la norma no es completa y la tiene que llenar de sus propias experiencias y pensamiento del propio juez. Por eso, no hay tanta norma escrita. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, se eligen a los jueces. Hay tres modelos básicamente a nivel internacional. El modelo de corte napoleónico, que es el nuestro, el modelo en el cual lo eligen los políticos a los jueces, que es el modelo inglés, y luego está el modelo en el cual es el pueblo directamente al que eligen los jueces, que es el de algunos de los estados de la Unión Americana y de Suiza. De todas formas, yo creo que ninguno de los dos, lo que vemos aquí en España bastante, tenemos ya con algunos políticos, no todos, que yo no impugno la clase política con carácter general. Mira, Sandro, una cosa que a mí me interesa mucho, mira, yo no sé si tú te acuerdas que hace unos años salió a la prensa el caso de una doctora que tenía una psicosis grave y había apuñalado
a varios compañeros. Una esquizofrenia. Efectivamente. Eso ocurre con un médico, puede ocurrir con un juez, puede ocurrir con un arquitecto. Sí. ¿Qué mecanismos preventivos utilizamos para que no llegue un juez loco a la carrera judicial? Mira, yo he pensado, y creo que hay alguna asociación judicial que también lo ha propugnado, que durante el tiempo de preparación de la oposición, antes de que tú hagas los exámenes, debería haber unos servicios psiquiátricos gratuitos a disposición de los opositores para que ellos comprueben su condición mental. Es como si fueras a meter a bombero, pues no tengo la condición física, pues no puedo entrar. Pero que fueran antes, para que no se produzca la tragedia de que estás 5 años de tu vida, 6 años, lo que fuera, y luego después te echan para atrás por una cuestión médica. Y entonces, si tú con carácter previo puedes acceder a esos servicios y decir, mire usted que no tiene las condiciones mentales necesarias, pues orientas tu vida profesional por otros sitios. Lo que es muy peligroso, Sandro, y ahí quiero yo incidir, es que de lo que se habla no es de la condición psiquiátrica del candidato, se habla de su perfil psicológico. Y entonces ya... O ideológico. El matiz es muy claro. Me parece importante. Claro, pero es que hay un concepto técnico que se denomina idoneidad, que viene de la dictadura de Primo de Rivera, pero que lo ha asumido pues aquí el movimiento progresista con mucho entusiasmo, que es el del perfil del juez. Y entonces eso lo evalúan los psicólogos. Claro, eso es muy peligroso porque no sabemos en realidad qué es lo que están examinando. Y ese es el mecanismo que utilizaban en la Unión Soviética para descartar a los opositores del régimen. Decían que nuestro problema es que el hombre no está bien, pero no por un dictamen psiquiátrico, sino por un perfil psicológico. Y ahí es donde yo creo que tenemos que... Es decir, tú y yo, Sandro, somos gente un poco rara, quiero decir, yo te conozco, quiero decir. Muy rara. Quiero decirte, a lo mejor a mí dirían que no estoy capacitado para ser juez porque no sé conducir, porque yo no tengo carnet, porque mi tiempo libre lo dedico a estudiar latín. Podrían decir que eso no es el perfil de un juez. Ahora, yo de lo que estabas diciendo, te puedo poner la comparación de lo que ha ocurrido y de lo que ocurre en los accesos a la policía. Siempre hay una entrevista psicológica, una entrevista privada, que muchas veces es eso es una herramienta, es una puerta de atrás para quitarse gente que ha pasado las pruebas objetivas. Estoy de acuerdo que la clave, y con esto termino, es también evaluar al evaluador, ¿no? Para que no ocurra lo que presumiblemente puede ocurrir. Ya cuando hubo una asociación muy vinculada a una determinada ideología y partido que defendió esos procesos ideológicos que nos recuerdan a otro tipo de épocas y otro tipo de situaciones dictatoriales incluso, ¿no? Estos jueces del régimen, eso ya da algo de miedo y creo que esa puerta de atrás no debemos utilizar, no se debe utilizar. Totalmente de acuerdo. Bien. Habéis hablado de derecho comparado, de cómo se sigue en otros países el sistema de selección de jueces, y creo que habías mencionado tú el sistema francés. Allí en la Escuela Nacional de la Función Pública se dice que se forman los mejores funcionarios del país, la élite, pero también es cierto que es muy costoso, y digo económicamente costoso, acceder a la Escuela de la Función Pública francesa. Es una escuela elitista, no como sucedería en el sistema, en principio, aquí, en el español. No sé si lo consideráis así y consideráis que el modelo que hay actualmente o el que se pudiera plantear de forma alternativa, permitirían ser un ascensor social, lo que sería una forma de acceso de personas o aspirantes con menos recursos para ser jueces o para ser fiscales. Sí. Lo que deberíamos tener es un sistema de becas muy amplio, para que la gente que carezca de recursos económicos pueda acceder. Pero de verdad, aquí hay una zona caliente, muy peligrosa, con la que tenemos que estar atentos. Mira, en Francia había una modalidad de bachillerato que se llamaba la filière, creo que era matemáticas al oeste, y también tenía latín y griego. La escogían aquellos que querían triunfar en la vida, aunque no tuvieran interés en las matemáticas. La suprimieron porque decía que era elitista. Bueno, pues yo a favor de ese elitismo sí que estoy. Del elitismo de los mejores intelectualmente. Pero Sandro, el debate está muy vivo en Francia y aquí también. Se dice que se discrimina a los que no tienen capacidad de sacrificio o no tienen suficiente inteligencia. Mira, para ser cirujano, para ser ingeniero, para ser juez, para ser abogado, necesitamos a los mejores. Y si se discrimina a los que no valen, lo siento mucho. Oye, mira, yo tengo temblor esencial, que es una enfermedad que heredaron. No puedo ser neurocirujano. Exacto. Yo creo que al final, como la parábola, cada uno tiene sus talentos y ahí es donde los tiene que usar.
Lo que sería una auténtica desgracia es que personas que sí que tienen los talentos intelectuales y esa capacidad de discernimiento, ¿no?, de la que hemos hablado, además de la memorística, y que pudiera ser un gran juez, no lo pueda ser por recursos económicos. Ahora bien, yo también ahí rompo una lanza en favor de cómo está el sistema hoy en día. Yo tengo amigos, amigas, jueces que no vienen de las altas élites del Estado. O sea, creo que hay una leyenda negra muy... Además, yo escuché unas declaraciones de Garzón que me parecieron, primero, no tener ni puta idea de lo que estaba hablando, y además insultantes, ¿no?, donde hablaba de que los jueces son las élites. Los jueces que yo conozco, sus padres son pues profesores, o son mecánicos, o fontaneros, personas de una clase media trabajadora, normal y corriente, ¿no? La última estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial, no sé si sabéis los datos, creo que solo dice esa estadística que solo el 3% de la última promoción, pero también de las anteriores, desde que se tienen datos desde el 96, solo el 3% tienen padres o madre o abuelo incluso, que hayan sido jueces. Mira, Sandro, y por eso... Sí, ni hay sagas. Pero, Sandro, con que hubiera un solo caso de enchufismo, ¿sabes?, deberíamos replantearnos el sistema, ¿sabes? Ahí tenemos que estar súper atentos. Sí. Pues si os parece, voy a decir lo que he leído estos días en Twitter, porque también el debate ha trascendido en estas redes sociales como esta, y se hablaba de abrir el melón de los efectos secundarios de estudiar la oposición, un poco con lo que tú decías del tema de salud mental, ¿no? Sí. Entonces los tuiteros que están opositando pues hablaban de pues, que se estaban incrementando las dioptrías, pasaban de 1, 2, 3, hasta había quien decía de 5, migrañas recurrentes, lo he anotado, me quedé con menos de 50 kilos, esta creo que es una tuitera que ha aprobado. Dolor de espalda, mala digestión, ansiedad, aparte engordar, una mala hostia, de mucho cuidado, y que empiezo a tener muy poca paciencia para las tonterías, se me pican los dientes, aprieto los dientes por la noche y se me saltan los empastes, dermatitis en la cara. Estrés, hay quien lo contrario, sí, estrés. Sintomatología de estrés. Lo contrario, apretar los dientes, la mandíbula por el día, no solo por la noche, sino por el día, 2 cervezas y para casa, sale barato salir. Luego también efectos secundarios, pero buenos, de los positivos a nivel del espectro psíquico, como facilidad para retener datos, recursos mnemotécnicos infinitos, desarrollo de la capacidad de razonamiento y comprensión, más cultura en cuanto a instituciones y política, y algo que decía nuestra Lady Cross, capacidad para flexibilizar cualquier revés, porque ya nada te parece peor que lo de aquella época de la oposición, lo que se llama resiliencia. Bueno, a mí me parece un broche final, o sea, sí que creo que algo consiguen los jueces. Primero, para mí todo el mérito del mundo, yo nunca afrontaría una oposición tal y como está planteada hoy en España, parece que hay que tener mucho mérito, pero la capacidad de resiliencia que tiene un juez, el espíritu de sacrificio que se puede extrapolar al deporte o a cualquier otro ámbito de tu vida, es uno de los grandes pilares que al final hace que salgan jueces pues con un carácter forjado, ¿no? O sea, sí que podemos decir que la oposición forja carácter, no pasa desapercibida, y es algo que, como la mili, o en ausencia de mili, pues se va a recordar toda la vida. Resistentes mientras no se mejore el sistema, porque posibilidad de mejora la tiene, ¿no? Deberíamos. Sí. Esa sería un poco la conclusión con la que podemos terminar el programa. Concluya. Y con esto lo despedimos, si os parece. Yo, Sandro, quiero mostrar también mi admiración por los abogados, de los que aprendo todos los días desde estragos. El sistema hay que mejorarlo, y precisamente en la plataforma tenemos que trabajar juntos, abogados y jueces, por esa modificación para mejor. Pero, como llevamos estudiando en la plataforma, la política de nombramientos judiciales en las altas cúpulas está siendo impúdica, vergonzosa. Por favor, vamos a unar fuerzas, abogados y jueces, para que esa contaminación no se extienda también a la base, porque entonces estamos metiendo las cloacas en el depósito del agua potable. Bien, ese podrá ser el tema de la tercera edición del futuro programa de Justicia en la Diana. Ese podría ser. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir el día de hoy. Ha sido un debate muy interesante.